María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Hola, soy María José López Dóriga y nos quedamos en la conversación sobre el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, mi vida. ¿Y tú? Muy, muy bien, gracias. Nos quedamos en el 16 de octubre del 78, cuando Juan Pablo II es elegido Papa por el cónclave. Así es. Nada más te quiero... Del capítulo anterior, ¿te acuerdas que cuando entré a la muerte de Pablo VI y al cónclave que elegiría Juan Pablo II, que me dijo, muy bien que hayas entrado, la próxima vez vas de corbata? El tigre Emilio Sí. Azcárraga te dice Sí. eso, sí. Te quiero de corbata. Sí, señor. Entonces ya, cuando logré, pues fíjate, lo que habíamos hablado, ¿no? El imprevisto, lo nunca visto, que a los 33 días hubiera otro papa. Cuando iba a entrar me puse traje y corbata, Lo lograste. ¿sí? Y luego regresé. Le hice caso, ¿eh? Dice, te ayudó el papa. Te ayudó el Papa. Bueno, pues se reúnen todos los cardenales, como siempre, primero las congregaciones y luego entran al cónclave. En la misma situación, pues más que austera y incómoda, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, tenían que, si querían ir al baño por la noche o por la mañana, pues tenían que recorrer un pasillo y esperar que se desocupara, porque pues en el Palacio Pontificio son oficinas, pero son oficinas viejísimas, donde no creas que los baños abundan. Digamos que 2 baños por piso. ¿Y cuántos cardenales 2 o 3, por piso? 4. No, pues en total eran casi 120 cardenales. Entonces, siempre estaban los papábiles, ¿no? El arzobispo cardenal de Milán, el de Florencia, el presidente de la Conferencia del Episcopado Italiano. Y nadie mencionó, nadie, porque era imposible, ¿sí? A Wojtyła, que era un hombre extraordinario. Fíjate, él cuando sale de Cracovia, de donde era arzobispo en Polonia, su tierra, como todo, se compró un boleto de ida y vuelta, ¿no? Y dejó abierto un libro que estaba leyendo que era Las sandalias del pescador, de un escritor estupendo que a mí me encanta, es Morris West, que se trataba, entonces imposible, sí, novela ficción, de la elección de un papa no italiano. Ok. Y llega a Roma, y en aquellos días para un reportero es desesperante. Hubiera semanas, ¿sí? Y los cardenales no quieren hablar. No. Y entonces algunos sí salían antes del cónclave, por supuesto, pues a dormir o en su casa algunos, o en un hotel muy modesto que está por la vía de la Conciliación, una de las calles transversales, pero modesto, ¿sí? Impensable para un cardenal también. Pero con su propio baño. O con baños de piso. También a la antigua. A la antigua. Y podías ir a buscarlos, hablar con ellos, en fin, tener alguna conversación, alguna entrevista, alguna orientación. Reportear la nota, que es excitante. Y pasaron los días hasta que ya se fija la fecha del cónclave y otra vez al encierro. Antes de eso, un día veo yo un cardenal, pues no sabía quién era, pero iba vestido de cardenal, y dije, pues voy por él. Y digo, oiga, señor cardenal, ahí con mi limitadísimo italiano, ¿sí? Y él con un muy limitado español. Pues quisiera hablar con usted. Yo todavía no sabía quién era. Por esto que viene me dijo, no, ¿para qué me entrevista? A mí no pierda el tiempo conmigo.
Dijo, yo no puedo ser papa. ¿Por qué? Es que yo soy polaco, dijo. Era Wojtyla. Juan Pablo II. Entran al concilio, ahí se meten al cónclave, y el humo negro, y luego gris, y luego sabía, y luego finalmente sale Humo blanco. humo blanco. En la Capilla Sixtina, cuando se vota, cada cardenal tiene una tarjeta y pone el nombre del que elige como papa. Y entonces van y la depositan cada uno en una urna, y están los escrutadores y el camarlengo del centro, y van luego cantando los votos. Fulano, y apuntan unos, y los van metiendo en una aguja con un hilo. Que luego, si no hay acuerdo, los queman en el mismo fogón, pues, en la misma estufa. En el mismo horno para En la que misma saque el humo. estufa de donde sale el humo blanco-negro. Ahí lo que pasa es que cuando ya eligen a un papa, que tiene que ser por mayoría calificada, el camarlengo va y le pregunta que si acepta ser papa. Y cuando le dice que sí, ¿y cómo te quieres llamar? En el caso de Juan Pablo II, él lo eligió, explicaría después, por Juan XXIII y Pablo VI. Ok. Entonces fue Juan Pablo I, o Juan Pablo a secas, ¿sí? Y aquel papa que venía del frío, de Polonia del Este, de la invasión nazi, de vivir bajo el yugo comunismo detrás de la cortina de hierro, lo eligen papa. ¿Y él cómo te quiere llamar? Juan Pablo II, para continuar su obra. Entonces ahí Que también pasan... tiene una relación muy cercana con los jóvenes. ¿Quién? Juan Pablo II. Sí, claro, claro. Además, él de joven estudió teatro. También fue cantero. Sí, en una mina. Y fíjate, cuando eligen al Papa, pasan a lo que llaman el cuarto de las lágrimas, que es la sacristía de la Capilla Sixtina. Y ahí tienen el sastre del Vaticano, el Sartori, tienen 4 tallas de ropas, del ropaje papal blanco. Tienen de los zapatos rojos, pues tienen haz de cuenta, del 5 al 10, ¿sí? Tienen también el pantalón blanco, que por ejemplo Francisco nunca se quiso poner, ¿no? Y también el solideo, claro. Sí. Y entonces están ahí los sastres y le llaman el cuarto de las lágrimas porque dicen que el electo papa ahí siempre llora por el peso de lo que le viene. Por supuesto. Pero también están los sastres y lo arreglan y lo visten para su primera aparición en el balcón central de San Pedro, cuando anuncian al mundo, habemos papa. Entonces ya lo visten. Y en el camino le pregunta, oiga, ¿cómo se pronuncia su apellido? Porque Wojtyla, ¿no? Sí. Y entonces le dice, Karol Wojtyła. Entonces cuando anuncia así, habemos papa, dominum Carolum Wojtyła. Empieza un rumor en la plaza, un papanero, Wojtyła, un papanero. Y entonces pues trabajabas, teníamos así de hojas con la
biografía de cada uno, no, pues a buscar Wojtyła. A buscar. Y con la B chica no me salía. Y busqué con la U, por si acaso no, busqué con la W, Wojtyła. Karol Wojtyła, Karolum Wojtyła. Se equivocaron. Y entonces anuncio. El mundo va a tener el primer papa no italiano. Transmito. Es Karol Wojtyła de Polonia. Estaba yo con... Con Valentina. Sí. Y de repente sale el protodiácono y anuncia, hacen un dominum, habemus papam, dominum, Karolum Wojtyła. Entonces, te repito, es cuando yo lo encuentro polaco, el arzobispo de Cracovia, Sí. que era casi tan fuerte como El rumor que estaba corriendo por la plaza. ver a un papa muerto a los 33 días de ser electo. La iglesia había roto una regla, los cardenales, la iglesia había roto una regla de toda su historia. Pero una regla también no escrita, ¿o sí? No escrita, pero esos son luego las que más pesan. No está escrita, pero era un papa no italiano. Y además polaco, el papa que vino del frío, le dije. El papa que llegó del este, de la entonces Polonia comunista. ¿Sí? Que fue El dolor de la guerra. Un golpe, y ese fue el principio del fin de la cortina de hierro y la caída de la Unión Soviética. Porque el gran operador fue Juan Pablo II. ¿Con quién no me lo vas a creer? Con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En el Museo Vaticano hay una parte del muro de Berlín. Sí. Que el muro de Berlín cae. Que le regalaron a Juan Pablo II para el Museo Vaticano. Y todavía estaba todo aquel viejo mundo dividido por la Guerra Fría, ¿sí? Entre Occidente y la Unión Soviética, en fin. Y llega un papa de Polonia. Es que ahora los jóvenes no lo pueden entender, porque ya es normal, ¿no? Después le siguió un papa alemán, luego le siguió un papa argentino, pero entonces era imposible. Sí. Imposible. Y que se asoma Karol Wojtyła. Que a los 2 años viene a México. Por primera vez. Viene en enero, no, ¿Del 79? así es. Viene a los 2 meses, 3 meses. Ah, a los 3 meses. Sí. 16 de octubre, noviembre, diciembre y enero. Viene a México. Cumpliendo la invitación que le hicieron a Juan Pablo I. Sí que se la habíamos mencionado, pero él lo hace con un instinto político, era un gran político, de preparar su visita a Polonia, a la Polonia comunista, que era entonces imposible. ¿Por qué? Porque para el Papa Juan Pablo II había un paralelismo entre México, la persecución cristera, Polonia, la persecución comunista, la Virgen de Czestochowa, la Virgen de Guadalupe. Y lo hace lo de México, la visita a México, como un gran ensayo para visitar Polonia. Ok. Entonces, me toca hacerla. Fue el primer papa al que he acompañado a todos en sus visitas a México. Las he cubierto todas. Y volamos México-Santo Domingo, perdón, Roma-Santo Domingo, en un vuelo de Alitalia. Y de repente yo estaba ahí medio tonteando porque el Papa lleva pues, una parte delantera con una cama, pues, son vuelos largos. ¿Y los eso, reporteros llevan otra parte del avión? No. Luego va el séquito
haz de cuenta, en Premier, y los reporteros nos toca donde siempre, ¿no? La clase perrera. Pero entonces no era el tumulto de reporteros que la acompañan ahora. Por ejemplo, entonces no había CNN, No, no había Fox, no. no había las grandes cadenas de noticias del mundo. Solo la BBC. La inglesa sí, y de Estados Unidos la cubría la NBC, la CBS y ABC. Que tampoco transmitían las 24 horas. No. O sea, era otro mundo. Porque el motivo por el cual viene el Papa a México era presidente José López Portillo. Es oficialmente asistir a la conferencia del Episcopado Latinoamericano, CELAM, la reunión de todos los obispos de América Latina que era en Puebla. Luego confesaría el presidente López Portillo que su mamá le había pedido conocer al Papa. Porque su hermana y su mamá, y esta no es una historia, es una historia que no te conté, pero es extraordinaria, fueron a los funerales de Paulo VI, a los de Juan Pablo I, a la elección de Juan Pablo I, perdón, antes, y luego a la elección de Juan Pablo II. Y Muy religiosas. Sobre todo la mamá, ¿sí? Y la hermana Margarita, que fueron con un comité. Y entonces me dice Jacobo, oye, te encargo una cosa, ¿no? Tú y Valentín hablen con sus contactos para que no en la transmisión de la RAI, la productora de la televisora italiana, ¿sí? Que son buenísimos para eso. Que no Que se no vaya a vea. aparecer en la transmisión la familia del presidente, ni la mamá ni la hermana. Le digo, ¿y cómo? Te lo encargo. Pues ahí voy a buscar a un director de Radio Vaticano, todavía no había televisión vaticana. Y empiezo a hablar con él y le digo y le argumento y las razones políticas y esto y lo otro y que estaba yo en medio y que mi trabajo. Bueno, no se preocupe. Yo me ocupo de que no la enfoquen, que no la saquen a cuadro. Y le hablo a Jacobo, perfecto. ¿Cómo lo hiciste? Pues ni sé. Sí, quién sabe. Perfecto. A mí me sorprendió mucho que lo hubiera hecho así en menos de una hora. Pero hablo y de alguna forma se convenció. Pero a los 2 días me llama y me dice, ¿te acuerdas que te había dicho que sí, que no iban a salir a cuadro? Sí, tenemos un problema, tú y yo. No, pues lo tendré yo por lo que estoy empezando a decir. ¿Qué problema tengo? Que la mamá del presidente Carter se va a sentar al lado de la mamá del presidente de México y de su hermana. El presidente Carter era el presidente de Estados Unidos Sí. en ese momento. Y entonces, pues entonces es imposible. Para nosotros es fundamental que se vea que el presidente Carter mandó a su mamá. Sí. Y entonces va a tener que salir también la mamá del presidente de México y la hermana. Hay que cambiarlas de lugar. No, ya está. Va. Digo, todo, ellos saben, llevan 2000 años haciendo esto, hombre. No, el protocolo sí no puedes mover a la mamá de un presidente del lugar de último minuto. Y sobre todo si la mamá del presidente de Estados Unidos, ¿sí? Y que le habla a Jacobo, pues, ¿se acuerda que le había dicho que sí? Sí. No me digas que no. Le digo que no y le expliqué por qué. Bueno, pues ya. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Pero esto era nada más para recordar aquello del viaje. Y en Santo Domingo pasamos la noche y de ahí volamos a México en un DC-10 de Aeroméxico. Ok, otro avión. Que aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, te repito, en enero de 1979. Aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero no en la hangar presidencial, ¿no?
Aterrizó en el hangar de la Secretaría entonces de Comunicaciones y Transportes. Y llegó López Portillo con su esposa a saludar al Papa. El Papa bajó por las escalerillas y lo primero que hizo fue besar el suelo. Que una cronista dijo, ¡se cayó el Papa! ¡Se cayó el Papa! No, ya se levantó y lo saludó el presidente López Portillo, le dio la bienvenida, lo saludó a su esposa y le dijo, sí, López Portillo, lo dejo con su Grey. Y se fue. Y fue aquella recepción donde Juan Pablo II se hizo papa, ahí en Roma. Pero aquí se hizo el papa de masas. Nunca había visto en su vida esa congregación de masas. Porque nunca había venido un papa a México. No. Y siendo un país con una población tan católica. Sí, claro, y guadalupana. Bueno, en su mayoría. Sí. Pero Juan Pablo II nunca había visto esas multitudes. Ni aquí creo que se habían visto tampoco, en torno a un solo hombre. El Papa en México.